Querido público, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Santos Guerrero y en esta oportunidad vengo aquí para explicarte las funciones básicas de un tablero de distribución que se debe implementar en todos los hogares. Esto está contemplado y amparado por la normativa boliviana de electricidad, la NB 777. En esta oportunidad vamos a hacer la explicación básica de cómo tendría que funcionar un tablero de distribución, pero además de cómo se debe hacer la instalación respectiva. Primeramente, vamos a identificar los diferentes componentes que tenemos en este tablero de distribución. Para ello vamos a comenzar entonces con lo que viene a ser el medidor de luz, ¿no? Todos tenemos en nuestros hogares un medidor de luz. Seguidamente vamos a verificar también que tenemos lo que viene a ser la entrada principal de la tensión monofásica de 200 voltios. Bueno, en este caso es 220 voltios como tenemos en nuestro país, a diferencia de otros países que la tensión es de 127, 110 voltios, pero en nuestro territorio nacional de Bolivia es equivalente a 220 voltios. Vamos a verificar este voltaje utilizando un instrumento que se llama el multímetro, ¿no? Para ello vamos a verificar entonces el multímetro. Vamos a utilizar un multímetro y como pueden ver, ahí tenemos en pantalla un multímetro. Vamos a activar el mismo. Vamos a activar dicho multímetro. Vamos a poner en tensión de corriente alterna. Como pueden ver en la pantalla tenemos 0 voltios. Entonces ahora vamos a verificar, vamos a hacer la ubicación en las líneas respectivas de la entrada principal. Y como pueden ver, ahí tenemos en pantalla del multímetro, nos indica que tenemos una tensión de prácticamente 220 voltios. Esa es la tensión que tenemos en todos nuestros hogares, ¿no? Entonces, como pueden ver, estamos demostrando que ahí tenemos una tensión de 220 voltios de corriente alterna. Apagamos el multímetro en este momento. Seguidamente tenemos lo que viene a ser ya el tablero de distribución, ¿no? La normativa establece de que siempre se debe utilizar o se debe adicionar un gabinete para poder instalar los diferentes tableros o los diferentes interruptores termomagnéticos para controlar y proteger los diferentes circuitos, ¿ya? Entonces vamos a identificar a los diferentes térmicos que conforman un tablero. Bueno, el tablero de distribución es este que vemos aquí en pantalla. Ese es el gabinete donde se puede ver a todos los componentes que son parte de un tablero básico de distribución en una instalación eléctrica domiciliar o residencial. Primeramente tenemos aquí lo que viene a ser el interruptor termomagnético principal, ¿no? Este es el que va a cortar la energía de todo el sistema. Seguidamente también es importante adicionar lo que viene a ser el interruptor o disyuntor diferencial. Esto nos permite proteger a las personas, es decir, cuando una persona hace un contacto directo o de forma accidental con una línea de fase, entonces este interruptor o disyuntor diferencial lo que hace es detectar esa fuga de tensión y automáticamente se desactiva, permitiendo así darle protección a las personas. Vamos a continuar identificando los diferentes interruptores termomagnéticos secundarios. En la norma boliviana nosotros podemos identificar un primer interruptor termomagnético. Este va a ser para proteger al circuito de iluminación, es decir, a estas luminarias que vemos aquí. Cuando nosotros necesitemos que se active estas luminarias, cuando nosotros vamos a interrumpir con este interruptor simple, es decir, se va a activar primeramente lo que viene a ser el
interruptor termomagnético del control del sistema de luminarias. La norma boliviana establece que para el circuito de iluminación debemos proteger con un interruptor termomagnético mínimo de 10 amperes, siempre y cuando el consumo total no exceda los 2500 vatios. Ya entonces ahí estamos identificando entonces lo que es el circuito de iluminación. Aquí tenemos un segundo sistema de iluminación, ¿no? Este es un segundo sistema de iluminación, pero este tiene una particularidad. Este circuito de iluminación simplemente va a funcionar cuando llega la noche. Cuando nuevamente amanece, se va a apagar de forma automática. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo funciona? Esto va a funcionar a través de una fotocélula. Tenemos una fotocélula que vamos a conectar en la parte superior de nuestros domicilios. Entonces, cuando detecta en la mañanita los primeros rayos solares, entonces la luminaria se va a apagar. ¿Por qué? Porque la fotocélula va a quedar en descubierto. Cuando llega la noche, se tapa automáticamente esta fotocélula y haciendo que se active la luminaria. Es decir, ahí no necesita la mano del hombre para poder estar prendiendo y apagando. Solamente se va a activar cuando llega la noche y se apaga solito cuando amanece. Bien, entonces ya hemos visto lo que es el sistema de iluminación con su respectiva protección con un interruptor termomagnético mínimo de 10 amperes, tal como establece la norma boliviana de electricidad. Pero además es importante tomar en cuenta que el calibre de conductores para este tipo de circuitos, lo mínimo que debe utilizarse es 2.5 milímetros, ¿no? Tal como establece nuestra normativa boliviana. Seguidamente vamos a identificar un segundo interruptor termomagnético, es el que vemos aquí a continuación. Tenemos el segundo interruptor termomagnético, pero este va a ser para controlar lo que viene a ser los tomacorrientes de uso general, ¿no? Es lo que tenemos en nuestros hogares, donde conectamos nuestros televisores o podemos conectar nuestro ventilador de mesa, nuestros cargadores de celulares, nuestro DVD, etcétera, etcétera. Bueno, estos tomacorrientes de uso general también deben estar protegidos con un interruptor termomagnético, eso dice la norma boliviana de electricidad. Estos interruptores de tomacorrientes de uso general no deben servir de base para aquellos equipos que tienen una potencia arriba de los 2000 vatios, porque ahí ya se considera otro circuito de fuerza. Entonces, a estos tomacorrientes de uso general que todos tenemos en nuestros hogares, donde conectamos los diferentes electrodomésticos, son simplemente tomacorrientes de uso general. ¿Qué dice la normativa con relación a estos tomacorrientes? En relación al calibre de conductor, debemos utilizar calibre 4 milímetros, siempre y cuando no pase los 20 puntos, es decir, los 20 puntos de tomacorrientes, ¿no? Ahí contempla lo que es un circuito de tomacorrientes de uso general, siempre y cuando la potencia no exceda los 4000 vatios, ¿no? Entonces eso es regla según la norma boliviana de electricidad. Y para ello vamos a controlar con un interruptor, o vamos a proteger con un interruptor termomagnético de 15 o 16 amperes, ¿no? Ese es el térmico para proteger al circuito de tomacorrientes de uso general. Ahora bien, vamos a ver también lo que viene a ser un tercer circuito que tenemos aquí, y para ello hemos utilizado un tercer interruptor termomagnético. Para eso le llamamos el circuito control de fuerza, ¿ya? O sea, en la normativa reconoce o lo clasifica a los diferentes circuitos en 4 categorías. El primero es el circuito de iluminación, el circuito de toma corriente de uso general y el circuito de toma de fuerza, que es el que estamos viendo en este momento. Y hay un cuarto circuito que viene a ser ya lo más específico, ¿no? Eso se aplica ya en lo que son las telecomunicaciones e instalaciones de informática. Pero en este caso solamente vamos a hacer mención a los 3 circuitos, ¿no? El circuito de iluminación, el circuito de toma corriente de uso general y el circuito de fuerza. Ahora, ¿dónde se aplica el circuito de fuerza? Se aplica precisamente cuando nosotros necesitamos hacer instalaciones como por ejemplo aire acondicionado que tenemos ahí en pantalla, o también podría ser una ducha eléctrica, entre otros artefactos que tengan una potencia mayor a 2000 vatios, ¿no? Entonces ahí se debe aplicar ya lo que viene a ser un circuito de fuerza, ¿no? Entonces, además es importante mencionar que cuando nosotros vamos a realizar la instalación para un equipo de fuerza, el calibre de conductor según la norma debe ser 6 milímetros. Eso es lo que establece la norma
6 milímetros de calibre para estos circuitos de fuerza. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos calibre de conductores muy delgaditos, es posible que sufra un recalentamiento, y por eso es que muchas veces suceden los incendios eléctricos. ¿Ya? Generalmente los incendios eléctricos que se ve a diario muchas veces en diferentes lugares, en diferentes partes de otros países inclusive, la razón es por los cortocircuitos, es decir, en algún momento se llegan a unir las dos líneas principales, ¿ya? Se llega a unir, ¿por qué? Porque a veces uno lo excede con mucha carga a los tomacorrientes y resulta que los calibres que alimentan son muy delgaditos, entonces sufren un recalentamiento y al final se queman su aislante y dejan a la intemperie los conductores con su respectivo cobre, y ahí viene el cortocircuito. El cortocircuito es cuando hay una unión directa entre fase y neutro, que son la energía que nos proveen las empresas de distribución. Tal es el caso en nuestro departamento de Tarija, o en el Chaco, o en Yacuiba, es la empresa Cetal. No, entonces eso hay que tomar muy en cuenta. Bien, una vez que ya hemos podido identificar los diferentes circuitos, ahora vamos a ver el control, ¿no? Para controlar esta luminaria, ¿no? Puede ser de una sala de visita donde hay dos luminarias, van a ser controlados a través de un interruptor simple, ¿no? Que todos tenemos en casa, ¿no? Un interruptor simple para prender y apagar la luminaria. Luego tenemos lo que viene a ser el circuito de fuerza, tenemos aquí lo que viene a ser el toma corriente de uso general. Ahora, ¿qué utilidad le vamos a dar en este ejemplo? Vamos a conectar lo que viene a ser un ventilador de mesa. Es decir, este ventilador tiene que girar, no tiene que girar, y cuando vemos que este ventilador esté girando, significa que hay tensión en el toma corriente de uso general. Ahora, luego tenemos también lo que viene a ser el circuito de fuerza. En este caso vamos a trabajar con un aire acondicionado, y para que funcione primeramente tenemos que activar su interruptor, su breaker, ¿no? Ahí tenemos el breaker para que podamos encender y apagar a dicho circuito. Bien, con esto ya hemos podido ver. Lo que ahora corresponde simplemente es activar ya nuestro tablero de distribución. Vamos a ir activando el tablero uno por uno, los respectivos interruptores termomagnéticos, y para poder ya ir haciendo funcionar los diferentes circuitos. Vamos a comenzar entonces. Lo primero que vamos a hacer en este caso es activar todos los interruptores termomagnéticos en este tablero, incluido el disyuntor diferencial, están en modo apagado. Primeramente vamos a activar el interruptor termomagnético principal. Activamos. Seguidamente vamos a activar el disyuntor diferencial. Ahora vamos a controlar ya a los tres circuitos. El uno es para el circuito de iluminación, el segundo para el circuito de toma corriente de uso general, y el tercero para el circuito de fuerza. Vamos a ver primeramente el circuito de iluminación, el primero, ¿no? Vamos a activar aquí el interruptor simple. Activamos y resulta que no ilumina nuestras luminarias. ¿Por qué no ilumina? Porque esto está todavía en modo apagado. Vamos a activar en modo encendido, es decir, vamos a subir hacia arriba, y como pueden ver, automáticamente ya las luminarias han encendido. Podemos apagar también. Ahí está, prendemos y apagamos. Vamos a dejar encendida por esta vez. Ahora bien, aquí tenemos el toma corriente de uso general. Está conectado un ventilador de mesa. Vamos a prender el mismo, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque el interruptor de protección está en modo apagado. Vamos a activar en modo encendido, y ahora sí vamos a prender, recién vamos a prender el ventilador, y como pueden ver está ya funcionando nuestro ventilador de mesa. ¿Eso qué implica? Que aquí en este toma corriente de uso general ya tenemos la tensión de 220 volts. Podemos comprobar eso utilizando un multímetro, ¿no? Para verificar si evidentemente hay la tensión de 220 volts. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a utilizar nuestro multímetro, y vamos a utilizar nuestro multímetro. Vamos a prender. Ahí está. Vamos a conectar aquí en los orificios, y como pueden ver, ahí tenemos los 220 voltios en el respectivo toma corriente. Si apagamos aquí el térmico de protección, van a ver que se vuelve cero, ya no llega tensión, el ventilador también ha dejado de funcionar.
Volvemos a activar nuevamente el térmico de protección y ahora ya en la pantalla del multímetro podemos ver que existen los 220 voltios, pero además el ventilador está funcionando. Bien, ahora vamos a prender lo que viene a ser el aire acondicionado. Activamos modo encendido y no pasa nada, ¿no? Presten atención aquí, presten atención. Cuando nosotros vamos a prender el ventilador, ustedes se van a concentrar en esta pantallita. En esta pantallita, como pueden ver en este momento, no existe ninguna señal, ni tampoco cambia de color, nada. Cuando está en funcionamiento recién va a cambiar de color, se van a activar sus resistencias internamente. Entonces ahora vamos a proceder a hacer el modo activo, vamos a activar el modo encendido. Y no pasa nada, ¿no? No enciende. ¿Por qué? Porque precisamente el tercer interruptor termomagnético que está en el gabinete de protección está en modo apagado. Vamos a subir modo encendido. Ahora vamos a activar aquí el breaker de control y como puede ver en la pantalla ahora ha cambiado de color rojo. ¿Eso qué implica? Que ya estaría funcionando nuestro aire acondicionado tal como indica la normativa. ¿Qué falta ahora? Tenemos aquí una tercera luminaria que hemos dicho que esta luminaria solamente va a funcionar cuando llega la noche y cuando está de día no funciona. Es decir, esta fotocélula que vemos aquí, esta fotocélula, esta es la fotocélula que se ve aquí. Esta fotocélula cuando está visible es en modo día, entonces el foquito va a estar, digamos, apagado. Pero cuando se protege a esta fotocélula, es decir, cuando llega la noche, recién se va a activar la respectiva luminaria. Entonces vamos a hacer la prueba, ¿no? Entonces está en modo día, por lo tanto no va a activarse la luminaria. Vamos a proceder a apagar. Ahí está, hemos tapado, automáticamente se enciende la luminaria. Entonces llega el día, se apaga, llega la noche y se enciende. Bueno, estimados seguidores y amigos del área de electrónica y electricidad, este es el funcionamiento de un tablero de distribución, además haciendo mención a los tres circuitos que identifica la norma boliviana de electricidad, que recomiendo siempre debemos aplicar en todas las instalaciones que se realizan, ya sea instalaciones eléctricas domiciliarias, residenciales, comerciales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahora vamos a ir apagando nuevamente los diferentes circuitos, ¿no? Primeramente vamos a apagar el sistema de iluminación, vamos a apagar a nuestro ventilador, vamos a apagar a nuestro aire acondicionado, vamos a hacer de cuenta que llegó el día, se apagó la luminaria de la fotocélula y también podemos desconectar lo que viene a ser el térmico principal, el disyuntor diferencial. También apagamos los térmicos de protección de los diferentes circuitos, primero de iluminación, luego de toma corriente de uso general y el interruptor termomagnético de fuerza. Bien, estimados seguidores, esto ha sido un pequeño aporte. Estén atentos siempre, vamos a seguir subiendo mucho más contenido relacionado al área de electricidad y electrónica. Desde Yacuiba, región autónoma Chaco Tarijeño, les saluda Santos Guerrero. Muchas gracias. Permiso.